El tema que vamos a ver hoy se llama derivadas de orden superior. El concepto es bastante sencillo, aunque la cantidad de aplicaciones que tiene es muy vasta. ¿Qué es una derivada de orden superior? Pues es la derivada de una derivada. Por ejemplo, tengo yo la función 2x quinta más 3x cuarta menos 3x cuadrada más 2x menos 8. Si yo calculo la derivada de esta función, pues tendría que calcular la derivada de cada uno de estos términos por la regla de la suma o diferencia de funciones. Entonces sería la derivada de 2x quinta, 10x cuarta. La derivada de 3x cuarta, 12x cúbica. La derivada de menos 3x cuadrada, menos 6x. La derivada de 2x. Y la derivada de menos 8 es 0. Esto que nosotros acabamos de calcular es la derivada, que se puede usar esta notación, o podríamos decir, es la derivada de y con respecto a x. O podríamos decir, es la derivada de y, así simplemente, y prima. Y en algunos casos no es tan común, pero lo podemos indicar así. La derivada con respecto a x. Maestra, ¿qué no la derivada de 2x es 2? 2x. Ah, le puse el x, sí. Gracias. Entonces, esta de aquí es la derivada, que es la que habíamos calculado anteriormente. Solamente calculábamos la primera derivada. Sin embargo, para algunos ejercicios puedes necesitar derivar nuevamente. Entonces, si yo derivo con respecto a x la derivada es una función, así que podría derivarla nuevamente en algunos casos. Si yo calculo la derivada de una derivada, lo que voy a obtener es la segunda derivada. Esto me está indicando que ya derivé 2 veces. Lo puedo indicar así, o si uso alguna de estas notaciones sería la segunda derivada de y las 2 veces derivé con respecto a x. Así. O en algunos casos lo vamos a ver así. Y biprima. Y eso significa que pues es la derivada de todo esto. La derivada de todo esto sería 40x cúbica, luego la derivada de 12x cúbica, y luego la derivada de 6x, y la derivada de 2 pues es 0. Esta ya es mi segunda derivada. Si yo derivo nuevamente una segunda derivada, lo que obtengo es la tercera derivada. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. La tercera derivada de y las 3 veces se realizó con respecto a x. O podemos usar así, y triprima. Y la tercera derivada pues es la derivada de la segunda, así que hay que derivar esto. 120x cuadrada más 72x y 0. Y una vez más, hay funciones que yo puedo derivar y derivar y derivar de manera infinita, otras que no. Esta la puedo derivar una cuarta vez. Si derivamos la tercera derivada, lo que vamos a obtener es la cuarta derivada. Ya no ponemos 4 veces esto. Se utiliza como un máximo de 3 veces. F', F biprima, F triprima, y ya lo siguiente es ponerle un numerito. Entonces, aquí sería la cuarta derivada de x. Si usamos la otra notación es la cuarta derivada de y se derivó las 4 veces con respecto a x. O
y cuarta, que esta no es incorrecta. Yo no acostumbro utilizarla porque podría confundirse y no tal vez en lugar de tomarlo como una cuarta derivada, lo tomemos como y cuarta. Entonces, no es incorrecto, sí se puede usar esta notación, aunque en lo personal yo trato de evitarla. Lo dejo a su elección. Yo prefiero utilizar cualquiera de estas que solo significan una cosa, una derivada. Entonces, esta, aunque es posible, yo trato de evitarla. Entonces, sería la derivada de esto, que es 240x más 72. Esta todavía la puedo derivar una vez más. Tengo un polinomio grado 5, así que como máximo lo puedo derivar 5 veces. Ya no más porque si no, pues se hace 0. Entonces, si nosotros derivamos una cuarta derivada, lo que obtenemos es una quinta derivada usando esa notación o usando esta. Significa que derivamos esto y vamos a obtener 240. Ya no lo puedo derivar más porque la siguiente ya es 0. Entonces la quinta derivada me da 240. Lo que tengo es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta derivada. Estas son las derivadas de orden superior. Cuando estamos derivando una función que ya era el resultado de derivar alguna otra. ¿Tienen alguna pregunta? No, creo que no. No, está muy fácil, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, esta función y me pide, en este caso, que calcule la tercera derivada con respecto a x. O sea que voy a derivar 3 veces. Entonces, para derivarlo la primera vez, vamos a reescribir y vamos a escribirlo como 2 por x menos 1 a la menos 1. Vamos a derivar usando la regla de la cadena. Así que vamos a utilizar como u x menos 1. Entonces, mi función es 2 veces u a la menos 1. La derivada de esa función, pues es la derivada de esto que tengo aquí. Así que la derivada de 2 veces u a la menos 1 sería menos 1 por u a la menos 2. Esto es un menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Esta es mi primera derivada. Hay que derivarlo nuevamente. La segunda derivada sería, pues, nuevamente, la derivada de esta función que ya era mi primera derivada, o sea, menos 2 veces u a la menos 2. Otra vez vamos a usar regla de la cadena. Tengo el mismo u. La derivada de eso es menos 4 veces u a la menos 3 y por regla de la cadena la derivada de u que es de x. Así que la derivada de x es 1, así que sin problema. Esto si lo reescribimos, pues es menos, no es cierto, ya no me quedaba menos 4. Es 4 positivo sobre x menos 1 al cubo. Esa es mi segunda derivada. Una más porque me pide la tercera derivada. Así que la tercera derivada de x sería derivar nuevamente 4 veces u a la menos 3.
La derivada de eso sería menos 12 veces u a la menos 4 y por la derivada de u, pues 1. Menos 12 veces x menos 1 a la 4. Ahí está. En este caso, pues podría continuar derivando de manera infinita. Lo derivo una vez, tengo x menos 1 al cuadrado, lo derivo, tengo x menos 1 al cubo, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7. Lo que va a pasar es que va a ir aumentando esta potencia y puede que vaya, bueno, más bien irá cambiando el signo, más, menos, pero puedo continuar derivando esto hasta el infinito, no hay límite. En este caso no necesito hacerlo hasta el infinito, simplemente necesito hasta la tercera derivada. Todas estas son funciones, así que todas estas se pueden evaluar dándole algún valor a x. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de la segunda derivada cuando x es igual a 3? Esto es lo que me está preguntando. Si x es igual a 3, ¿cuál es el valor de la segunda derivada? Son funciones y se evalúan igual que las funciones. La segunda derivada evaluada en 3 sería, ¿qué es lo que me dice la segunda derivada? La segunda derivada es la función 4 sobre x menos 1 al cubo. En este caso x es un 3. Así que tengo 4 sobre 2 menos 1. 2 al cubo son 4 octavos. 1/2. El valor de la segunda derivada cuando x es igual a 3 es 1/2. ¿Alguna pregunta? No más. No.